Vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que son vías parenterales. En realidad un tema un poco largo, pero lo he tratado de resumir y viendo y tocando puntos importantes. Recordemos que cuando hablamos de vías parenterales, como ustedes ven acá en pantalla, hay una definición que dice que si yo uso una jeringa más una aguja y atravieso diferentes capas de la estructura del cuerpo, como la piel, músculo, vasos, estoy hablando de una vía parenteral. En ese sentido, podemos decir que la introducción de un medicamento con la ayuda de una aguja y una jeringa a través o por hacia los tejidos corporales, podríamos hablar de una vía parenteral, ¿no? Entonces, estas vías parenterales nos dicen que son la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intravenosa, la intraarterial, la intracardíaca. Estamos hablando de la intratecal también. Y todo lo que sería, por ejemplo, la punción arterial también entra dentro de estas vías parenterales. Sin embargo, vamos a tocar las más usadas y las que de repente ustedes en algún momento ya lo han usado, ¿no? Entonces, el administrar un medicamento por esta vía pueden ser medicamentos simples o medicamentos muy complejos. ¿Qué quiere decir? Que su estructura, desde lo que va a ser su preparación hasta la forma de administrar, puede que sea un poquito más complicado en algunas vías que en otras. Sin embargo, no solamente se administran por esta vía medicamentos, sino también líquidos para rehidratar al paciente, para dar un soporte nutricional. Y también estas vías pueden utilizarse, especialmente las vías intravenosas, para toma de muestras, para realizar, por ejemplo, algún tipo de test en los pacientes, que enseguida lo vamos a ver. ¿Está cambiando las diapositivas, chicos? Sí, Lisa. Ok. Entonces, las vías parenterales tienen diferentes tipos de usos, todo depende qué efecto queremos lograr con el medicamento, en qué tiempo queremos que se realice este efecto y además relacionado con la cantidad de medicamento que nosotros vamos a administrar. Si ustedes se fijan en este cuadrito, vemos que, por ejemplo, la vía intramuscular, una de las vías muy utilizadas en la vía intrahospitalaria, se utiliza mucho para administrar analgésicos, antibióticos, y especialmente se utiliza la vía glútea. Y pueden observar que el ángulo de inyección es a 90 grados en relación a la estructura donde nosotros vamos a administrar, y su cantidad máxima de administración son 5 ml, ¿no? La vía subcutánea, vemos que el ángulo ya es menor, es de 45 grados, y obviamente la cantidad para administrar por esta vía, porque la estructura donde vamos a administrar no es muy amplia, no va a abarcar para administrar más de 3 ml por esta vía. Y la intravenosa es una de las vías de repente más gentil, que nos permite administrar gran cantidad de volúmenes, medicamentos de repente muy, muy irritantes para otras estructuras, que con el hecho de diluir y pasar directamente hacia un vaso vamos a evitar algunos tipos de efectos secundarios, ¿no? Entonces, el ángulo de inyección por la intravenosa es en un ángulo no solo de 25 grados, este ángulo va a variar, varía de acuerdo a qué, a la presentación de la vena del paciente, ¿no? Puede ser una vena muy superficial o pueden ser venas demasiado profundas. En ese sentido, podemos decir que va incluso desde 10 grados hasta 60 grados la inclinación de esta aguja o dispositivo para ingresar a una vena. Todo depende de si el paciente es delgado, es un paciente obeso o es un paciente con edema. La intradérmica, una de las vías más sencillas de repente de hacer la administración y utiliza especialmente para lo que es administrar vacunas, o realizar pruebas de sensibilidad en los pacientes. Y el ángulo de inyección es mucho menor. ¿Por qué es menor? Porque es muy superficial. Y la característica de esta vía es que debe verse el bisel debajo de la piel, formar una pápula, y la cantidad de administración de medicamento es bastante pequeña, ¿no? De 0,5 ml. Ustedes en la parte de abajo ven una imagen de cómo se manejan
las jeringas. Sin embargo, hay una regla que dice que manejamos como lápiz cuando vamos a administrar por vía subcutánea, por vía intravenosa y por vía intradérmica. Y manejamos como un dardo. Estoy hablando mal. Por vía intradérmica, intravenosa y subcutánea se maneja como un avioncito, sosteniendo solo con el dedo índice y el dedo pulgar. En cambio, por la vía intramuscular se maneja como un lápiz, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el cuadro de al lado, estas vías, sus usos son bastante amplios, pero siempre debemos recordar que de todas estas vías, la que tiene mayor rapidez de efecto casi inmediato siempre va a ser la intravenosa, seguida de la intramuscular, luego la subcutánea y luego la intradérmica. ¿Cuál de estas vías trae mayor riesgo? La vía intravenosa. En ese sentido, podemos decir que la vía intradérmica se caracteriza, como les decía, por la formación de una pápula, solamente se introduce el bisel. La cantidad máxima de administración de líquido por esta vía es hasta 0,5 ml. No se debe aspirar para comprobar si estamos en un vaso, eso es obvio. Y prácticamente el retiro de la aguja no se realiza con una presión de una gasa autorunda sobre la aguja, ¿no? Entonces, aquí están ustedes viendo que la formación de la pápula es un indicativo de que sí el procedimiento se ha realizado de forma correcta y generalmente se utilizan jeringas de 1 ml, agujitas número 27, bastante delgaditas, para poder realizar este tipo de administraciones. La vía subcutánea, una vía muy, pero muy usada, y ustedes lo van a ver, incluso van a prescribir medicamentos como son las insulinas y las heparinas y algunas vacunas también, donde la administración no debe pasar los 3 ml, y en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta que las zonas para administrar por esta vía son la zona del deltoides, la periumbilical, a nivel de los glúteos y a nivel de los muslos, ¿no? Y cuando hablamos de medicamentos que se administran por esta vía, como las insulinas y las heparinas, tenemos que saber que las insulinas vienen en unidades internacionales, al igual que la heparina. Sin embargo, su manejo y su forma de administrar no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes pasen por habilidades, van a ver y van a identificar la diferencia de la presentación de estos medicamentos y de la importancia de saber en qué tipo de jeringas se van a administrar estas. Sin embargo, la jeringa de insulina es la de 1 ml, es la única que viene calibrada en unidades internacionales y es la única que puede ser usada para administrar insulina. En cambio, las de la heparina, que también vienen en unidades internacionales, pero en miles, en unidades de 1000, no se va a usar casi nunca las jeringas de 1 ml, más bien se van a usar las jeringas de 3 ml, ¿no? ¿Por qué? Porque las jeringas estas no necesariamente tienen que estar calibradas en heparina, digo en unidades, porque la heparina viene en unidades, pero que se convierte en ml. Eso es un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta. Otro aspecto importante para la administración subcutánea es que debemos hacer un pliegue. Como ven acá, solo levantar tejido subcutáneo, la primera imagen, y no así levantar tejido subcutáneo más músculo. Ahí estaríamos ya administrando en otra zona, ¿no? Entonces, el pellizco, el pliegue, que es característica de esta vía, debe ser simple y solo tejido subcutáneo. Ahora, si ustedes observan esta imagen, el ángulo de inyección de la jeringa hemos dicho que es 45 grados. Sin embargo, hay jeringas que vienen con una agujita muy, muy pequeña. Entonces, cuando yo voy a hacer la administración de la insulina, por ejemplo, y si mi agujita es muy pequeña, mi ángulo va a tener que ser casi a 90 grados para poder acceder de forma correcta al tejido subcutáneo y no así, por ejemplo, llegar y puncionar hasta la estructura muscular, ¿no? Que ya sus efectos de absorción de la insulina no serían los deseados ni los esperados. Aquí estamos observando, por ejemplo, una imagen donde se le está colocando a la niña
una vacuna por vía subcutánea, y lo importante aquí, por ejemplo, es administrar, si la aguja es larga, solo la mitad, aspirar para comprobar que no estamos en un vaso sanguíneo. Una vez comprobado que no estamos en vaso sanguíneo, recién se administra el medicamento, ¿sí? Ahora hablamos de la vía intramuscular, que les había dicho que sí es una vía bastante utilizada en la vía intrahospitalaria, y que las zonas de inyección pues pueden ser a nivel de lo que es deltoides, puede ser a nivel del vasto lateral o puede ser en la región glútea, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que el vasto lateral es más utilizado en niños y no así en adultos. La cantidad ya habíamos dicho que es alrededor de 5 ml, que también puede llegar hasta 10, 20 ml, pero la técnica cambia, ¿no? Cambia la forma de administrar, que se llama técnica en Z. Fíjense, en esta imagen pueden ustedes ver diferentes tipos de cuadrantes para poder lograr un punto de punción que no llegue a lesionar estructuras como vasos sanguíneos o lleguen a tocar el nervio ciático. Se puede utilizar, por ejemplo, un cuadrantes, haciendo primero 4 cuadrantes grandes y el pequeño, el cuadrante externo, dividirlo nuevamente en 4 cuadrantes y hacer la administración en el cuadrante externo. Sin embargo, una de las que más se utiliza es esta que están viendo ustedes acá, en una imagen más grande, donde utilizamos 3 líneas simplemente, ¿no? Una línea vertical que va a dividir el glúteo en 2 mitades, y la línea horizontal que viene desde la línea interglútea hasta lo que es la flexión coxofemoral, que logramos, por ejemplo, nosotros evidenciar cuando le pedimos al paciente que flexione la rodilla. Y ahí tenemos 4 cuadrantes. ¿Dónde se administra el medicamento? En el cuadrante superior externo. Pero aquí viene la duda, ¿dónde? Y para esto vamos a realizar una tercera línea que viene desde el promontorio del sacro hasta el trocánter mayor. Entonces, de acá hasta el trocánter mayor hacemos una línea oblicua y lo que vamos a tener es la zona de punción a más o menos unos 1 centímetro de la línea oblicua para evitar lesionar lo que son los vasos y el nervio ciático. Aquí vemos con mayor precisión estas líneas que les he dicho, ¿no? Para poder tener prácticamente la zona de punción libre de lesiones. ¿Qué pasa si nosotros no realizamos estos cuadrantes? Podemos llegar a formar hematomas si lesionamos un vaso, podemos lesionar el nervio ciático y dejar con sensibilidad bastante dolorosa, incluso parálisis podemos provocar al paciente. O si no realizamos las normas de asepsia adecuadas, podemos provocar un absceso en la zona glútea del paciente, ¿no? Que se ha convertido en algo común en nuestros hospitales debido a un mal manejo de estas vías, ¿no? Ahora, esta imagen parece muy graciosa, pero los cuadrantes, chicos, se hace con una gasa, ni se les ocurra ir con marcador y hacer las líneas en el paciente, ¿no? Entonces, todas estas líneas son con una gasa que está empapada en alcohol y son imaginarias las líneas que nosotros tenemos que realizar para tener el punto de punción exacto. Aquí estamos viendo cómo se tensa la piel para poder introducir la jeringa en un ángulo de 90 grados. En un paciente normal entra toda la aguja y lo hacemos a 90 grados y solo tensionando la piel. En cambio, cuando el paciente es obeso, vamos a tensionar la piel, pero vamos a apretar hacia abajo el tejido para poder alcanzar el músculo. Si mi paciente es delgado, caquético, vamos más bien a levantar tejido muscular, hacer como un pliegue para poder ingresar, pero no toda la aguja, solo la mitad de la aguja. Entonces, una vez que hemos entrado en el tejido, aspiramos y lentamente hacemos la inyección para no causar daño en el paciente. Estas 3 vías, como les digo, son las más simples y prácticamente en estas utilizamos una jeringa y una aguja. Y ustedes pueden observar aquí las agujas que vienen en diferentes números. A menor número, aguja más gruesa y más larga. A menor número va a ser la aguja mucho más delgadita y más pequeña.
Entonces, las agujas número 27, por ejemplo, número 25, son utilizadas para la vía intradérmica y subcutánea. Las vías número 23, 20, 22 pueden ser utilizadas para la vía también subcutánea o para la vía intramuscular, y la 21 generalmente para la vía intramuscular o intravenosa. Las jeringas, aquí ustedes pueden observar, de diferentes calibres, hay ahora hasta de 100 ml. La más utilizada de 1 ml, hemos dicho, para las insulinas, que se van a utilizar para, por ejemplo, tener medicamentos con mayor precisión en pediatría, y las de 3 ml para heparinas o medicamentos que sean para vía subcutánea, la de 5 ml, y también puede ser en casos excepcionales la jeringa de 10 para la vía intramuscular, y para la vía intravenosa en pediatría se utiliza la de 10 y en adultos la de 20 o las jeringas mucho más grandes, que generalmente son jeringas de 60, 100 ml y se llaman jeringas Asepto, ¿sí? ¿Qué otro material vamos a necesitar para administrar por estas vías? Los frascos viales y las ampollas. Ambos tienen 3 partes: cabeza, cuello, cuerpo, cabeza, cuello, cuerpo, donde prácticamente nosotros con las ampollas trabajamos para abrir desde el cuello y poder nosotros administrar el medicamento. Ambas presentaciones nos dan medicamentos estériles. Sin embargo, es la ampolla esta la que no se puede guardar, por ejemplo, una vez abierta desde la cabeza. Pero sí, el frasco vial es este que sí se puede guardar, por ejemplo, a una temperatura bastante baja, para poder seguir utilizando como un frasco multidosis. Ahora, estos dispositivos o estas presentaciones de los medicamentos actualmente vienen también ahora en plástico, un plástico que han seguramente elaborado de una forma diferente en relación a los frascos actuales, anteriores que teníamos, porque eran bastante tóxicos, y estos ya se presentan muchos medicamentos en la forma de plástico, pero seguimos con las presentaciones de vidrio. Los medicamentos, chicos, que ustedes están ahora también llevando en farmacología, además de ver su acción, además de ver su farmacodinamia, su farmacocinética, etcétera, etcétera, de los medicamentos, tenemos que también tener en cuenta este cuadrito que es sumamente importante para que ustedes puedan determinar si, por ejemplo, van a dar medicamentos por vía intramuscular, o de repente le van a dar medicamentos por vía endovenosa, pero no solo periférico, sino central. ¿De qué estoy hablando? De las características de osmolaridad de los medicamentos y según el pH que tienen estos medicamentos. ¿Qué quiero decir? Que la osmolaridad, si mi osmolaridad de los medicamentos, especialmente en soluciones, es menor a 500, estos pueden ser administrados por vía periférica, es decir, por vía endovenosa periférica. Pero si la osmolaridad es mayor a 500, tiene que ir por un acceso central, es decir, por un catéter central, una PIC. En relación al pH, un pH que está dentro de los rangos de 5 y 9, es decir, 6, 7, 8, va a poder ser administrado este medicamento por vía periférica. Pero si el pH es menor de 5 o es mayor a 9, tiene que ser administrado por un acceso venoso central y no así por otras vías. ¿Cuáles son esas razones? Porque a menor pH o a mayor pH, estos medicamentos se convierten en superirritantes y se los denomina medicamentos vesicantes e irritantes, que pueden causar lesión en las estructuras adyacentes, de los tejidos adyacentes, como necrosis, irritación importante en la zona del tejido, e incluso puede haber muerte del tejido irreversible, ¿no? Entonces, de ahí que vienen que las características de los fármacos según el pH pueden ser, como les decía, irritantes o vesicantes. Si ustedes se fijan, los vesicantes son los que producen mayor daño, que pueden producir muerte del tejido. Y en este sentido, ¿cuáles son esos medicamentos?
Por ejemplo, la dopamina, que se utiliza mucho en pacientes que tienen hipotensión, son cardiópatas estos pacientes, la miodarona, fíjense, la solución de potasio o antibióticos como la vancomicina, la levofloxacina, por ejemplo, que tienen pHs bastante bajos, que son altamente vesicantes, que si esto no es administrado de la forma correcta, la lesión o el evento adverso puede ser bastante importante. Y hay una gran lista de medicamentos en relación a su pH que ustedes van a encontrar en muchos libros, donde ustedes pueden observar que hay medicamentos, por ejemplo, el propanolol, por ejemplo, ¿no? Un medicamento que, miren, su pH es de 2.8 o 3.5. En relación, por ejemplo, a la furosemida está en un pH alto, entre 8 y 9.3, ya estaría dentro de los medicamentos vesicantes, ¿no? Entonces, son medicamentos que usamos muy frecuentemente y ustedes son los que prescriben esos medicamentos y escogen la vía para su administración. Todo lo que puede causar, en esta imagen pueden ver, y generalmente se ve mucho esto en niños y en ancianos, este tipo de lesiones por mal manejo de medicamentos, donde, por ejemplo, ven la extravasación, es decir, que el gluconato de calcio se le ha administrado por vía endovenosa, pero ya no estaba en la vía venosa esa bránula y se ha extravasado y ha producido este tipo de lesión y quemadura en el niño con pérdida importante del tejido. Bueno, aquí puede recuperar, de repente uno puede decir, ¿no? Regenerar, pero fíjense este otro tipo de lesiones como es debido al cloruro de potasio, ¿no? Y ni siquiera puro, sino una infusión con cloruro de potasio. Entonces, de ahí viene la importancia de unir, por ejemplo, en la administración de medicamentos, todo lo que significa las características de los medicamentos. Aquí vemos otro tipo de lesiones y generalmente, como ustedes están viendo, son en niños, en pequeños, que como no pueden quejarse, solo lloran y a veces les envuelven de una forma que los tapan estas vías, que nadie puede observar ni ver qué tipo de lesiones se están presentando en los niños, ¿no? Entonces, estos procedimientos nos exigen un rigor científico en el hecho de manejar protocolos, bases con evidencia en relación a qué voy a determinar yo y cómo voy a administrar esos medicamentos. Nos habla y nos piden normas éticas y legales en esta praxis que es suya, de ustedes, y es importante tomar en cuenta que no todos los medicamentos son inocuos, ¿no? Sino la mayoría más bien son nocivos. De ahí es que se ha implementado por la CDC y desde lo que es la OMS, primeramente se hablaba de 6 correctos, luego fueron 12 correctos y actualmente son 16 correctos. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de 6 correctos que son la base no solo para administrar medicamentos, sino también para todo tipo de procedimientos que realizamos en los hospitales. El primero, paciente correcto. ¿Quién es mi paciente? ¿Quién es mi paciente? Mi paciente será un anciano, será un niño, será un recién nacido prematuro, será un adolescente. No sabemos quién es ese paciente. En este caso, no estamos hablando de número de cama, chicos. Estamos hablando de nombre y apellido del paciente. ¿Será don Marcelo Torrico Cabrera o será solo don Marcelo Torrico Fuentes, ¿no? Entonces nos interesa saber nombre y apellidos del paciente, no número de cama, no el paciente, el que está al lado de la ventana, el morenito, no el gordito, porque no se olviden que en hospital continuamente hay rotación de camas por la gran afluencia de pacientes que hay y ustedes de seguro, yo les aseguro el 100% que cuando un paciente se ha cambiado de cama, no les van a avisar, ¿no? Entonces, identifiquen bien al paciente. ¿El medicamento que le voy a administrar al paciente es el correcto? ¿Es el que necesita ese paciente? ¿O solo me guío por el colorcito del frasco o me guío por las primeras iniciales del medicamento? Como por ejemplo, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefazolina, parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Se escriben en la primera parte igual, pero no son lo mismo. Entonces tienen que tomar en cuenta
estas características del medicamento. No es lo mismo una insulina NPH que una insulina cristalina, ¿no? Dista mucho cada una de ellas. Y ahora que ustedes están en fármaco, pues se dan cuenta de la importancia de esto. Dosis correcta. Y aquí, dosis correcta, chicos, tienen que estar tan seguros si esa dosis que le van a prescribir al paciente le corresponde. 1, por su patología. 2, por la edad que tiene. 3, por la función renal que tiene ese paciente. Entonces, ustedes tienen triple responsabilidad a la hora de prescribir el medicamento con dosis correcta. Y a la hora de administrar también es importante tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Como en el caso de las insulinas es donde mayor error existe en los centros hospitalarios. No se olviden que los medicamentos vienen en unidades internacionales, en ml, en miligramos, en gramos, en microgramos. Entonces, ustedes tienen que hacer las diferentes conversiones para dar este medicamento. Hora correcta. Hora correcta significa que especialmente los medicamentos que son hora reloj deben ser administrados como se está prescribiendo, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 24 horas. Sin embargo, también hay la prescripción de horas por sintomatología que nosotros queremos resolver en el paciente. Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de cada día, BID 2 veces al día, TIT 3 veces al día, KIT 4 veces al día, STAT, PRN, ¿sí? STAT quiere decir en este momento, ahora, y PRN por razones necesarias, ¿no? Todos estos prácticamente los desglosamos mucho más en la parte de prácticas en habilidades. Vía de administración correcta. No es lo mismo administrar un medicamento por vía endovenosa que por vía intramuscular. Uno, por la rapidez de la acción del medicamento. Otro, porque la acción del medicamento por diferente vía puede cambiar, así como, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? La adrenalina para vía intravenosa se utiliza en paro cardíaco, pero si la misma adrenalina y a una dosis menor yo le doy por vía subcutánea, me va a servir para vía respiratoria. Entonces, tengo que tomar en cuenta qué efecto quiero lograr en el paciente y qué quiero cambiar de la sintomatología del paciente utilizando la vía de ese, por es que voy a administrar el medicamento. Y el sexto es el registro correcto, es decir, que yo debo administrar el medicamento previa prescripción médica del paciente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la prescripción. Si ustedes ven, aquí viene la prescripción de los medicamentos, el nombre, no se olviden que tienen que prescribir con un nombre genérico, la cantidad del medicamento, la vía por la cual se va a administrar y en qué tiempo ustedes quieren administrar. Y generalmente esto ponen 5, 4, 3, dependiendo de los días que ya va recibiendo el medicamento el paciente para que ustedes tengan una idea de cuál es el esquema y cuántos días más falta para completar ese esquema del paciente, ¿no? De ahí es que se ve que las prescripciones tienen que ser con letra clara, legible, y no como esta que está aquí al lado, que son jeroglíficos egipcios, que prácticamente puede llevar a errores en lo que es la vía, la cantidad de medicamento que se le va a administrar e incluso el tipo de medicamento, ¿no? Aquí ven otra prescripción que igual, ¿no? Prácticamente aquí ya vemos de una solución. Zinger lactato, 1000 cc para vía. Una prescripción ambigua que si yo os revisaría esta prescripción no pasaría, ¿no? Tendrían que corregir porque no está específica. Esta sería la más específica. Miren, Zinger lactato, 1000 cc o ml, que es lo mismo. IB es amplio. IB tendría que ser periférico, en este caso, o también podría ser central, o podría ser una PIC también. Y para vía no dice nada, o sea, ¿para cuál vía? En cambio, se te tendría que decir
para 24 horas, para 12 horas o cada 12 horas, ¿no? Cada y para 24 son totalmente cosas totalmente diferentes. Otro aspecto importante también a la hora de preparar los medicamentos es los 4 yo. Yo debo preparar el medicamento, yo debo administrar el medicamento, yo debo registrar el medicamento y yo respondo si hay algún evento o algún efecto colateral en el paciente con la administración de ese medicamento. Nunca cometan el error de que alguien en el hospital les vea nuevos y les diga, por favor, ponle este medicamento al paciente. Ustedes tienen todo el derecho y el respaldo legal de decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque usted no ha preparado el medicamento. A usted no le consta qué tipo de medicamento es, no sabe si realmente la dosis, la forma en que lo han preparado es la correcta. Entonces, en ese sentido, usted no puede ni administrar, peor registrar un medicamento que usted no ha preparado. La hora de preparar los medicamentos, pues en aula lo hacemos, dependiendo si es una ampolla, dependiendo de la vía, todo esto lo vemos, pero siempre aclarando que todas las normas de asepsia, el lavado de manos, el uso si corresponde de gorro, barbijo o de guantes, también es importante tomar en cuenta. Cuando uno hace las preparaciones de medicamentos jóvenes, ustedes van a ver en los hospitales que el personal que está encargado de hacer las preparaciones llevan estos chalecos, ¿no? Que dicen no interrumpa, esto es zona restringida y se está preparando medicamentos, ¿no? Entonces, aquí prácticamente estas áreas son restringidas. En muchos hospitales ya lo tienen, por ejemplo, Seguro Universitario, Belga lo tiene, y lamentablemente nuestros estatales no lo han logrado al 100%. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta a la hora de manejar materiales para hacer la administración de medicamentos, ya sea por vía endovenosa, por vía subcutánea, intradérmica o intramuscular? Es importante saber que la piel del paciente ya de por sí tiene mucha microflora de diferente tipo, peor dependiendo de dónde viene el paciente. Nuestras manos, si no están correctamente higienizadas, no van a ser un factor más bien de riesgo para el paciente, o el hecho de no manejar los dispositivos, es decir, contaminar las agujas, no hacer una buena asepsia en la zona para hacer la preparación de la piel para la administración del medicamento, van a ser también factores de riesgo. Siempre repetimos y volvemos a hablar del lavado de manos, las condiciones previas de no portar ni anillos, pulseras, tener uñas cortas, sin esmalte y obviamente realizar un buen lavado de manos y colocación de alcohol en gel, ¿no? Con las técnicas adecuadas. Ahora hablamos sobre la limpieza de la piel del paciente. La limpieza de la piel del paciente, si es para vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, debe ir del centro a la periferia. En el centro realizamos 15 frotes si es clorexidina, 30 frotes si es alcohol y recién nos alejamos de la zona de punción y nos vamos en espiral, ¿sí? Técnica de barrido. En cambio, cuando hablamos de vía endovenosa, es decir, vena o arteria, hablamos de una técnica de barrido, que quiere decir que limpiamos de distal a proximal sobre la vena y a los costados, todo dependiendo del antiséptico que vamos a utilizar. Si es clorexidina, 15 veces sobre la vena, 7 a los costados, y si es alcohol, 30 sobre la vena y 15 hacia los costados. Eso también lo vamos a ver en la práctica. Actualmente las normas nos prohíben utilizar torundas de algodón, ya no se las utilizan porque se ha demostrado que es un factor de infección, ¿no? Entonces, mucho menos que estén en torunderos como estos que generalmente se acostumbra a poner en los hospitales. Ahora hablamos de la vía venosa. La vía venosa, ampliamente utilizada, muy utilizada por los pacientes que ingresan a los hospitales y de repente es una de los tratamientos más habituales que se van a
utilizar en primera etapa en los pacientes, ¿no? El uso o la administración de sueros, o sacar sangre, o de repente ponerles medicamentos a los pacientes en la vena en bolo. Y para esto, fíjense que existe una regla tan grande que está bajo evidencia científica, que nos dice que para hacer el tratamiento por vía endovenosa, primero tiene que haber una prescripción correcta. Se debe valorar al paciente, saber quién es, de qué tipo de paciente se trata, cuáles son sus requerimientos, elegir el acceso vascular y selección del dispositivo adecuado, es decir, si va a ser una jeringa de 10, de 20, una bránula, preparar el sitio de la inserción, una adecuada asepsia, saber insertar tanto la aguja como el catéter, hacer una fijación correcta de este dispositivo y luego hacer un seguimiento de todo lo que va a ser el tratamiento del paciente, ver si hay efecto positivo, si el paciente está mejorando, si se mejora el esquema, si se cambia antibióticos, se aumenta otro, y luego la finalización de esta terapia una vez que el paciente se ha recuperado. Y en ese sentido, hablamos de la vía intravenosa, como les decía, uno de las vías más utilizadas en nuestro medio, ¿no? Estamos hablando de 3 métodos en la administración intravenosa. Uno, que es la inyección directa IV, donde se va a administrar el medicamento así como se presenta, por una ampolla o un frasco vial que va a estar reconstituido, diluido, y se va a administrar directamente en la vena con una duración entre 3, 5 hasta 15 minutos, dependiendo del tipo de medicamento. El otro es de la inyección IV intermitente, que quiere decir que ese medicamento lo voy a diluir y le voy a pasar en un suero de 100 o de 200 ml, y le va a entrar a un goteo un poquito más lento en el paciente, pero ya es goteo del suero y que puede ser entre 30 a 60 minutos. Y la otra es la infusión intravenosa continua, que es la que nosotros vamos a realizar cuando hagamos la práctica. Es de administrar el medicamento, que pueden ser volúmenes de 50 hasta 1000, 2000, 3000 ml, y que puede durar días, incluso semanas, donde el paciente va a recibir esa cantidad de suero según su requerimiento. Y su requerimiento va a ser en base al balance hídrico, a su función renal y obviamente en relación a su patología, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos estamos utilizando, por ejemplo, aquí para la administración de un medicamento? Pues han canalizado una vía y le están administrando el medicamento, fíjense, en una jeringa, y esto se llama administración en bolo, ¿no? Es cuando el paciente de repente viene con un dolor abdominal, o viene con náuseas, o viene con una pirosis, no se lo va a internar al paciente, pero sí se le va a dar un tratamiento de alivio, se lo deja en reposo unas horas en observación, y luego se retira esta vía y el paciente se va a su casa para recibir tratamiento ambulatorio, ¿no? Ahora, si yo voy a poner estas venas, ya sean a nivel de la flexura, a nivel del dorso de la mano, tengo que saber qué capital venoso tiene este paciente. Y cuando hablamos de capital venoso, estamos hablando de qué tipo de venas tiene este paciente en todo lo que significa las zonas para punción. Pues no todas las venas, les cuento, son de buen acceso. Fíjense que en la imagen aquí vemos venas hermosas, parecen gruesas, pero fíjense que no son tan hermosas, son tortuosas, ¿sí? Solo tiene un segmento que es recta, porque después son tortuosas, de repente tiene válvulas, de repente tiene zonas que están esclerosadas, todo depende de quién es este paciente, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que sea una vena recta, que se dilate con facilidad, que sea turgente y que además sea una vena que no comprometa otras patologías de base que tenga el paciente, ¿no? Las más utilizadas a nivel de la mano generalmente son en aquellas personas que no necesitan gran volumen de líquido,
O de repente son utilizadas estas venas para pacientes que vienen, por ejemplo, con una infección urinaria, donde necesitamos solo pasar ciertos medicamentos y que sea el goteo bastante lento de su suero. Sin embargo, también tenemos venas a nivel de la flexura del codo. Fíjense que estamos hablando de la basílica, de la cefálica y de la media basílica y de la media cefálica. Estas venas que están a nivel de la flexura del codo se utilizan para extracción de sangre, ¿sí? Pero en casos excepcionales, estas venas del codo se utilizan para canalizar la vena con una bránula, es decir, para darle soluciones parenterales al paciente. ¿En qué casos van a ser esas excepciones? Cuando el paciente está en estado de shock, cuando el paciente ha perdido gran volumen, shock hipovolémico, no estoy hablando de otro tipo de shock, por si acaso, shock hipovolémico. Paciente con hemorragia, paciente con diarrea, paciente con gran cantidad de superficie quemada, paciente que, como les digo, está en un estado hipovolémico. En este caso, las venas de primera elección son las de la flexura. ¿Por qué? Porque el resto de las venas van a entrar en vasoconstricción, especialmente las del dorso de la mano, y no las vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, fíjense que también estas venas nos van a servir para ese aspecto. También tenemos que tomar en cuenta que las venas cefálica y basílica, especialmente en neonatología o en pacientes críticos, se utilizan para colocar las PIC. Y ustedes se preguntarán qué son las PIC. Son accesos periféricos, o sea que partimos de la parte de la flexura del codo, pero son catéteres que recorren el largo de la vena hasta llegar a la aurícula, ¿no? Y de ahí se implanta el catéter y entonces por eso se llaman catéteres de inserción periférica, pero que llega su terminal hasta lo que es el inicio de la aurícula, ¿sí? Esas son las PIC. Entonces veamos acá que el capital venoso pueden ser muy buenos en algunos pacientes o en otros totalmente deficiente y no los podemos encontrar. Y en este tipo de pacientes hay que tener y tomar decisiones rápidas y definir si va a ser un acceso periférico o de repente se va a definir por un acceso central. ¿Cómo identifico yo las venas? ¿Cómo logro saber si es una buena vena y si la que estoy buscando va a ser la adecuada para hacer el procedimiento que sea administrar en bolo o extraer sangre o ponerle una venoclisis? Primero voy a utilizar la ligadura, ¿no? Y al colocar la ligadura yo ya voy a tener la ingurgitación de las venas que estoy buscando. Y en muchos pacientes no es suficiente colocar la ligadura. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Que abra y cierre el puño. Le voy a pedir que haga 4 veces y que mantenga el puño cerrado. Luego voy a llevar el retorno venoso de distal a proximal para dilatar esa vena. Y la otra forma es dar golpecitos suaves sobre la vena para mejorar su ingurgitación y la turgencia de la vena, ¿no? Y aquí podemos ver que voy a escoger la vena que sea más recta, que sea más turgente para poder yo realizar el procedimiento. ¿Cuáles son los criterios de elección para la vena? Primero tengo que considerar la duración del tratamiento de ese paciente. Si su tratamiento es solo para una dosis de STAT, pues lo que necesito es una vena a nivel de la flexura, pero si la duración del tratamiento del paciente es por varios días, pues tengo que buscar una vena recta sobre huesos rectos, no en flexura, pero si su duración del tratamiento va a ser de aquí un mes, 2 meses, pues no me sirve la vía periférica, hay que pensar en un catéter, ¿no? Entonces, todo depende de quién es ese paciente, qué patología tiene, qué edad tiene ese paciente, porque las venas según la edad pues no tienen el mismo calibre, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones les vamos a pasar en relación al pH y a la osmolaridad que hemos visto adelante, ¿sí?
si esos medicamentos son irritantes, son vesicantes, qué tipo de medicamentos son. El tamaño de la aguja, es decir, el calibre de la aguja o del catéter que yo voy a necesitar según el paciente, ¿no? El día miércoles vamos a ver un poco de casos clínicos. Entonces, fíjense que hay pacientes que por su estado, por su patología, pueden ser pacientes totalmente inestables, como este paciente por la posición prona que está adoptando, podemos ver que tiene un problema pulmonar, es un paciente inestable, está intubado, está con asistencia ventilatoria, está monitorizado. Entonces, en este paciente no voy a buscar un acceso venoso periférico, en este paciente seguramente va a necesitar un catéter central, ¿no? Entonces, por la patología y la gravedad del paciente, tengo que ver también qué voy a escoger, ¿no? Entonces, en relación, por ejemplo, a la zona que yo voy a escoger y el número de punciones que se pueden realizar, o si no he tenido la suerte de que la persona que ha iniciado las punciones no ha realizado una buena asepsia en la zona de la zona de punción, o han infiltrado las venas, fíjense, tenemos una punción, dos punciones arriba, otra tres, hay una zona de flebitis bastante marcada de tercer grado en el paciente, pues me van a impedir utilizar este miembro, ¿no? Entonces yo tengo que saber elegir que la vena que yo voy a escoger, por ejemplo, aquí veo una vena, si ustedes ven casi en la parte donde está el dedo pulgar, ¿no? Casi en la flexura de la muñeca, parece una buena vena, está limpia, no ha sido lesionada, pero sin embargo, más arriba veo zonas infiltradas con flebitis. ¿Me sirve esta vena? Lamentablemente no me sirve, por más que esta vena esté limpia. ¿Por qué? Porque la zona que está más arriba le va a dar al paciente mayor reacción de dolor, no va a poder pasar el medicamento, o de repente el paciente ha recibido una mastectomía en ese lado, o hay procedimientos previos que imposibilitan la punción de ese lado, entonces tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que hay nuevas técnicas a la hora de realizar la venopunción, como por ejemplo la punción ecoguiada, que actualmente está muy utilizada para pacientes con difícil canalización de vena, por ejemplo, los visualizadores de vena, como ustedes pueden ver aquí, con rayos infrarrojos que nos guían y nos dan el mapeo de la vena, por ejemplo. En ese sentido, tenemos que tomar esas características. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, le hice. Ok. Vamos a quedar aquí. El día miércoles continuamos y terminamos todo lo que es la parte de vías parenterales y terminamos con un caso clínico para que pueda ser aplicado esto, ¿sí? ¿Están?